Hola a todos, un saludo. Nos ha parecido muy bonito en el Departamento de Orientación del COAO estar generando material de interés, información valiosa en esta situación de confinamiento de la emergencia mundial por el COVID-19 y ya hemos generado algunos videos interesantes que incluso han tenido repercusión más allá de eh, el público al que iban dirigido, que era propiamente los estudiantes y padres de familia del COBAO. Por eso me presento, mi nombre es Jorge Monge Solís, soy orientador y en esta ocasión me acompaña un invitado muy especial con el que voy a conversar sobre un tema importante y de mucho interés para los padres de familia. Para muchos padres, el hecho de tener 4 o 5 semanas a los chicos en casa se ha vuelto un poco complejo con el tema de organizar las cosas, poderles poner atención, organizar el tema educativo en casa, ¿verdad? Y en algunos momentos puede ser muy cansado. Pues hoy vamos a hablar con una persona, don Gabriel Ginebra, quien es filósofo, es doctor en organización de empresas y hay una faceta muy importante de don Gabriel que es padre de 7 hijos. Entonces, sin más, bueno, y es autor de libros muy interesantes, así fue como conocí a don Gabriel. Aquí tengo un ejemplar de El japonés que estrelló el tren para ganar tiempo, un libro súper interesante de lectura obligatoria. ¿Cómo se encuentra, don Gabriel? Muy bien. Gracias, Jorge. Muchas gracias, don Gabriel, por recibir mi invitación. Don Gabriel, ¿cómo es pasar la cuarentena? Bueno, primero quisiera hacerle una pregunta sobre la situación por allá, porque España ha sido uno de los países más afectados por la crisis del coronavirus. Entonces, ¿cómo lo han estado viviendo? Bueno, pues lo estamos viviendo con dificultad, ¿no? Y yo creo que España en muchas cosas es un país que está muy encerrado en sí mismo y no ve las cosas venir, ¿no? Entonces no vimos cuando el coronavirus se acercaba, ¿no? Dijimos que esto pues no nos iba a afectar, ¿no? En todos los máximos niveles, ¿no? Y se hicieron manifestaciones grandes y sin ningún tipo de protección ni de previsión. Y luego, también en esto, muy typical Spanish, vamos los últimos, pero luego cuando nos ponemos, pues nos pasamos de frenada, ¿no? Entonces, de golpe pasamos de no tomar ninguna medida a tomar unas medidas, digamos, que asemejan una dictadura de las de El Mundo Feliz o de este tipo de distopías, ¿no? En principio no podemos salir a la calle, no se puede pasear a los niños, a los perros sí, no puedes dando la información, incluso información privada. Bueno, hay un régimen, digamos, por intentar tapar, yo creo, los errores anteriores y la falta de previsión médica, básicamente, y de la falta de prevención de hábitos de la salud, pues han sacado al ejército a la calle y pensando que Y hay un se ambiente beneficia. tenso. Sí, pensando que con un tanque pues van a conseguir frenar el coronavirus, ¿no? Yo creo que lo estamos viendo una situación dura, y es muy importante. Yo, afortunadamente, a pesar de que somos 9 en casa, pues hemos conseguido dividirnos en 2 grupos para disminuir la densidad, pero hay muchas familias que no han podido, ¿no? Y llevan más de un mes encerrados, algunas familias entre 4 paredes, ¿no? Y esto, digamos, es atentado no ya a la salud física o al riesgo médico general, sino es un atentado directo a la salud y a la convivencia, y está produciendo trastornos. Bueno, y eso me lleva a la primera pregunta, don Gabriel. Eh, Como dice usted, hay familias que llevan tamaño poco de tiempo confinados, ¿verdad? Y eso puede generar tensiones, desgaste, cansancio. ¿Cómo es vivir este confinamiento con 7 hijos, como es el caso de ustedes? Bien,
sea, yo he dicho que afortunadamente, digo, pues nosotros hemos dividido y ahora estamos 5 viviendo aquí, yo y 4 de mis hijos, ¿no? Con lo cual, esto puede dar una cierta lección que yo creo que es propio de estas situaciones de parón, que es valorar más los pequeños recursos, ¿no? Pues, a lo mejor, pues personas que tenían pues eso, una terraza, que tenían, me contaban algunos que tenían una azotea, la azotea de su casa, que no habían ido en años, ¿no? Convertido bueno, una riqueza. Entonces yo creo que es importante, como de entrada, ¿no? Pues a ver si uno tiene alguna posibilidad de recursos, ¿no? Tanto de salvoconductos para salir, bueno, maneras de respirar un poco, ¿no? Yo creo que eso es importante. Um, pero, pero me preguntas cómo lo estamos viviendo y hay que reconocer, creo que esto es muy importante y es un poco mi filosofía, ¿no? de gestión y de management, que es difícil. Es difícil. Es difícil. Es difícil y además yo creo que de alguna manera nos hemos engañado todos, ¿no? Por ejemplo, en el tema un tema básico, que es que el confinamiento nos va a dar más tiempo libre. O sea, hubo como un clamor general, hombre, pues qué bien, ¿no? Voy a estar encerrado 15 días, en principio eran 15 días, ¿no? En las cuales voy a aprovechar para ver películas, para leer los libros que no había hecho, que no había leído, ¿no? Esto en algunos casos puede ser verdad, o sea, en los casos que eran personas que tenían un tipo de trabajo, digamos, en un comercio, ¿no? Y que se ha cerrado, entonces en el caso, pues en casa pues vive sola o con poco. Para la mayoría de nosotros, y para los que mantenemos el trabajo, claro, mi trabajo era básicamente, en un 90% ya era a distancia, porque me Claro. dedico a escribir, me dedico a preparar cursos, ¿no? Y de alguna manera, pues, el trabajo lo tengo igual. Lo tengo igual. Hay una pequeña parte, que eran las clases presenciales, ¿no? Y que no se han dejado de dar, ¿eh? Y por tanto las tengo que dar, pero con mucha más dificultad. O sea, tengo todo el trabajo que tenía antes, ¿no? Rodeado de 5 pequeños. Pero más, ¿no? Esta es la segunda parte. O sea, solo hablando del trabajo, tengo que hacer lo mismo que hacía, y además con más dificultad. O sea, yo ayer conseguí, después de 10 días, aprender toda la informática que necesitaba para dar mi primera clase online, ¿no? Porque Claro. tengo que registrarme un curso, antes me preparaba 4 notas, iba a la clase, la impartía y ya está. Tengo el mismo trabajo, además es más difícil hacerlo, pero es que efectivamente, luego tengo un segundo trabajo que no tenía habitualmente, pues que, bueno, pues a la hora de las comidas, pues bajaba al bar, ¿no? Y alguien me preparaba, ¿no? Y llegaba a mi casa, ¿no? Y había una señora que venía unas tardes y limpiaba los lavabos, ¿no? Etcétera. Entonces, ahora, en cambio, o sea, yo tengo todo encima, o sea, todo un nuevo oficio, ¿no? Pues de limpiar la ropa, de limpiar el suelo, de ir a comprar, ¿no? Con lo cual ya tenemos, o sea, el primer trabajo no ha cedido, sino que tiene más dificultad. El segundo, además, además pues es nuevo. El tercero son, efectivamente, el colegio. O sea, yo esta mañana he estado 1 hora y media, he llamado a Microsoft, me he descargado 2 programas, he llamado al coordinador de clase porque mi hijo tenía una reunión con su clase. Y claro, o sea, ahora yo soy el informático, yo soy el profesor. Ya tenemos 3 trabajos. Y Claro. además, y además, todavía queda un cuarto trabajo, que es atender a todas las actividades que ahora existen y que antes no existían, ¿no? Pues que la gente pues, se lanza, ¿no? Pues a enviarte WhatsApps y a requerirte. O sea, con lo cual, realmente es un nivel de, o sea, lo que nos prometían, que iba a ser un momento de paz y tranquilidad y de introspección y no sé qué, pues en mi caso, y creo en muchos casos, no es así. Exacto. Y entonces, lo que es interesante, y es la filosofía de gestión de incompetentes, que tenía aquí el ejemplo del otro libro, ¿no? Que fue el primero que leíste, Y que es eh, excelente también.
gestión de inconvenientes puede parecer negativo, ¿no? Como todo lo que a veces cuento yo, pero luego, o sea, somos inconvenientes, bueno, pero esto es lo que hay, y todos lo somos, ¿no? Una vez uno pues, ha llegado a la conclusión, por ejemplo, en esto de cómo abordar el coronavirus, de que esto es imposible, pues si antes ya me costaba mi vida, pues ahora que tengo 3 trabajos más, evidentemente es imposible, ¿no? Entonces, y de hecho a mí me pasó, o sea, yo cuando empezó el confinamiento, pues hablé un momento con mi psicóloga y me dio unas pautas, ¿no? De tener un espacio de pareja, tener un espacio para los niños, tener un espacio para el trabajo, y me hizo gracia y me dijo, y también reservarte un espacio para ti. Entonces, al cabo de 15 días, ¿no? La llamé, ¿cómo vas? Y tal. Me dijo, no, todo muy bien y tal. Dice, pero esto del espacio para mí, que se suponía para ver mis películas, para leer mis libros, pues en absoluto, ¿no? Y entonces ella, muy sabia, me dijo, dice, bueno, pues esto es así. En otros momentos tendrás otros momentos para ti. Claro, aquí, que estoy en una casa donde yo tengo que estar encima de mis hijos, desde que intento levantarlos por la mañana hasta que intento que se vayan a la cama por la noche. Que cansado también lo debe ser para ellos, tener todo el día su padre encima. Pero claro, entonces cuando uno llega a la conclusión que está superado y que no puede llegar con todo, pues bueno, empieza a tocar la realidad y a lo mejor, y eso también me vino a la cabeza, una frase de San José María Escrivá, que en unas reuniones con empresarios en Barcelona, esto una vez, decía, dice, la principal empresa que tiene un padre de familia es su propia. Y por tanto, es verdad, yo laboralmente pues, he reducido de mis 8 horas, a veces 10 habituales de trabajo, pues lo he reducido a 3, 4 en los días que tengo más suerte y otros días son 2. Pero bueno, lo vivo con cierta. Por supuesto. Don Gabriel, y justamente eso es parte de lo que a mí me ha llamado la atención de sus libros porque son muy conscientes, muy realistas, ¿verdad? En el sentido de que le dan espacio a la incompetencia, ¿verdad? O sea, en esa situación que de repente se nos vino encima, ¿verdad? Y que, como dice usted, ahora no solo tiene un trabajo, sino que tiene 3, 4 trabajos más, se puede sentir uno un poco incompetente, ¿verdad? Y parte de lo que siempre me ha llamado la atención de su enfoque es que uno no debería de aspirar a grandes mejoras o a proyectos enormes, sino que tiene que valorar los avances pequeños, ¿verdad? ¿Cómo se puede aplicar eso a los temas de familia en estos casos? La verdad es que tú me has hecho pensar, efectivamente, desde hace años, pues, y que de hecho la gestión de incompetentes, que nació en principio para gestionar colaboradores, ¿no? Desde una perspectiva de responsabilidad sobre personas, pues ha acabado teniendo un impacto mucho más amplio. Y en colegios, ¿no? Pues me decía en una charla que dicen, ¿no? Ya para gestionar adolescentes, un amigo mío que es párroco de una iglesia decía que le servía en su labor pastoral, no sé cómo hacía con los pecadores, pero no en ese sentido, es verdad que estos principios, ¿no? Ahora me venía a la cabeza, me hizo pensar una de mis, bueno, que son frases o son conceptos, pero como todo en mí, pues lo saco de la experiencia, ¿no? O sea, yo he hecho de mi propia incompetencia, ¿no? Pues mi propio discurso, porque ha sido la manera también de salvarme, pero creo que uno, a veces cuando nada más, ¿no? Pues tienes con 7 hijos y los 6 primeros muy pequeños, o sea, estuvieron un poco tiempo, en 8 años, ibas por la ciudad todos juntos, ¿no? Siempre decían, uy, se te acercaba alguien y decía, pues yo tengo 3 hijos o 2 hijos y ya estoy superado. Y yo le decía, es normal, porque la máxima capacidad que uno puede sostener de hijos es uno menos de los que tiene. O sea, yo tengo 2, entonces sería uno. Tú estás exacto. Entonces, cuando de 2 pasas a 1, uff,
Pero en realidad es una fórmula móvil, ¿no? Que siempre estás un poco, siempre estás superado y pretender, que es parte de mis planteamientos. Yo defiendo mucho un libro, Carl Honoré, fue el que popularizó el movimiento Slow, es un ensayista escocés. Tiene uno sobre educación que se llama Bajo presión. Dice, la educación de nuestros hijos en un mundo hipercompetitivo, ¿no? Bueno, y demuestra cómo realmente nos equivocamos, ¿no? Cuando queremos plantear esta hiperpaternidad, o sea, ¿cómo lo hace para esto, ¿no? Pues tener un trabajo decente, que lo hagas bien, atender a tus hijos, ¿no? Y a tus padres, ¿no? También, que ya son mayores, y contribuir en la acción social, pues no se puede, o sea, no se puede hacer. Uno tiene que hacer sus trade-offs, o sea, sus equilibrios, sus prioridades, y sobre todo aprender un poco. Son cosas que me habrás leído, ¿no? Pero hay que aprender a hacer las cosas mal, ¿eh? Y hacer las cosas imperfectas, ¿eh? Quiere agotar el tema, acaba agotado y agotando. El que quiere hacer las cosas perfectas, ¿no? Pues ahora estamos aprendiendo a cocinar con mis hijos, ¿no? Y pueden pensar, vamos a hacer un plato, ¿no? Especial, ¿no? Y vamos a comprar, ¿no? Hoy mismo he tenido una trifulca con una de mis hijas aquí, porque, bueno, pensaba, teníamos que aprovechar un arroz que ayer se nos pasó, pues vamos a hacer un risotto. Entonces, he ido a internet, tal, entonces, falta vino blanco, y digo, no, o sea, los fines de semana, quizá podemos dedicar todo el tiempo que quieras a cocinar, pero entre semana Ujú. no podemos dedicar, ¿no? Y entonces, el aprender esto, hacer las cosas un poco, bueno, sobre la marcha, o sea, la perfección es como una especie, en el fondo, de exigencia interior, más que de exigencia objetiva, ¿no? Entonces, yo veo que no todo el mundo está reaccionando bien, o sea, en los colegios, no sé cuál es tu caso, pero llevados de un afán, ¿no? De ayudar, de que no decaiga, de que la gente no se aburra, pues aquí ¿no? Se están saturando, están exigiendo mucho y están estresando, ¿no? Y están desaprovechando la gran, o una de las grandes lecciones de esta situación, que es volver a las cosas sencillas. O sea, creo que esta mañana, después de estar una hora y media intentando conectar con mi hijo, un sabio de 10 años, pues yo le decía, "Ay, sí, estoy estresadísimo, nosotros queríamos plantar un huerto aquí". Y el hombre me dice, hombre, pues es que se aprende mucho más, ¿no? Aquí, bueno, y dice, los colegios no sirven para nada. No, yo creo que pueden servir, pero es fácil caer en esa tentación de tener una educación, o sea, pensar que la mejor educación es una educación perfecta, ¿no? Ujú. Hiperexigente, sin fallos, ¿no? Y esto acaba estresando al equipo directivo, desatendiendo, digamos, a las personas, ¿no? Siendo poco comprensivos. Creo que hay que transformar. Claro, no, y justamente en la paternidad, ¿verdad? Hay muchas veces esa exigencia por la perfección, ¿verdad? O sea, hay que velar por una dieta saludable, velar por que desarrollen buenas amistades, velar por el ejercicio, velar por la economía, velar por un montón de detalles y justamente si uno no le da campo a algo de frustración y busca la perfección, va a terminar sumamente agotado, ¿verdad? Don Gabriel, justo eso me lleva a la siguiente pregunta. En este libro, ¿verdad? En japonés, que estrelló el tren para ganar tiempo, usted da muchos ejemplos de cómo las empresas se enfocan a veces en temas muy pequeños y dejan pasar temas muy importantes, ¿verdad? O sea, empresas que tienen problemas muy serios, por ejemplo, se enfocan en cambiar la papelería o le ponen más importancia al formato de las presentaciones que al contenido mismo de las presentaciones, que es lo más importante, ¿verdad? Y da muchos errores, muchos ejemplos. Este es clásico, ¿verdad? Que en Japón
hubo un accidente tremendo porque se enfocaban más en el tema de la puntualidad y la velocidad que en el tema de la seguridad, y por eso murieron muchas personas. Los padres de familia se pueden ver tentados a cometer un error similar en el manejo de sus familias. Totalmente, totalmente. O sea, uno tiene que estar esto, ¿no? Pues tú lo has explicado, ¿no? Pues tiene que sacar la familia adelante, tiene que escuchar a los hijos, o sea, mis padres, que muy bien tratado por ellos, yo también es que éramos 12 hermanos, ¿no? Y mi padre, ¿qué quieres que te diga? O sea, nunca tuvo una charla así, ¿no? Él, bueno, pues si había un hijo que iba muy mal, o sea, nos quería, yo me sentía muy querido, pero su vida no le daba para tener una charla que a veces se dice casi diaria con cada uno, imagínate, ¿no? O sea, 12 charlas al día o a la semana, además de todas las cosas. Entonces, yo creo que hay un modelo que no ayuda, ¿no? Como decías tú, pues hay hay que estar en forma, hay que estar guapo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que claramente ahí pues hay un error de concepto, ¿no? Entonces, yo defiendo unos principios, ¿no? Tú dices, ¿no? De ir a lo importante. O sea, al final, en cualquier cosa que hagas, ¿no? Lo importante es como mucho el 50%, como mucho, ¿eh? Como mucho. Normalmente se considera que es el 20%. ¿Eh? Por tanto, el 80%, o sea, en un texto, un artículo, en una película, pues el 20%, dejemos el 50%, así que el 50% produce impacto y el otro 50% pues es ganga, y entonces ahora quizá estos momentos como de pocos recursos, ¿no? De alguna manera nos puede dar digamos, un hábito a centrarnos en- empezando intentando por las personas que estamos, ¿no? O sea, de alguna manera, ah, bueno, pues ahora estamos, los importantes son los que tenemos. De alguna manera, el proceso, y esto aparece mucho en un nuevo libro que hoy ya me han confirmado dos editoriales Qué bueno. que, que- que lo quieren publicar, veré cuál me quedo. O sea, el proceso de hacer las cosas más despacio, hacer menos cosas, tener menos, menos juntas, ¿no? Menos puntos en la agenda, ¿eh? Menos amigos incluso con los que frecuentas, ¿no? Y en cambio, con esos, poder hacer encuentros Más significativos. más significativos, ¿no? O sea, tienes mucho más a redescubrir, ¿eh? Yo en una charla que me han pedido también en el ámbito más bien de la empresa, ¿no? Y me salía un método que eran el COVID-R3, eran como tres estrategias, ¿no? Muy en la línea hasta de que tú apuntas de ir a lo esencial, ¿no? Y que era el release, la primera R, que era olvidarse de cosas. O sea, yo creo que es importante cuando yo digo, pues no, no veré, no leeré libros, ¿no? O no dedicaré más tiempo hoy a cocinar, ¿no? Y saber, por ejemplo, dejar para mañana. O sea, hay una procrastinación buena. O sea, cuando dices, esto no lo voy a hacer, no lo voy a hacer ahora, no lo voy a hacer tanto rato, pues es muy importante y que lleva asociado a otra R que es en cambio, el recuperar y redescubrir lo que tienes, ¿no? O sea, yo estos días en España se ha hecho desde las 8 de la tarde, hay un aplauso para el personal sanitario y tengo una hija que es farmacéutica ejerciendo Claro. y hay unos vecinos pues tienen una hermana enfermera y tal. Y entonces hemos descubierto, por ejemplo, cosas que teníamos que no utilizamos, que son los propios vecinos, ¿eh? Resulta que Claro. tenemos vecinos, ¿no? Con los cuales puedes, yo con esos vecinos, pues les he pedido, no lo había hecho en ninguna situación anterior,
hemos pedido leche un día que se nos acabó, la pidieron prestar, otro día les pedimos tabaco, también se nos había acabado, pero no fumamos. Pero todo este proceso, ¿no? De ir un poco a lo esencial, ¿no? O sea, de reducir, ¿no? De reducir Claro. y a la vez reenfocar y recentrarse y redescubrir todo lo que ya tenemos que habitualmente en este exceso de todo, pues no utilizamos. Don Gabriel, y pasa mucho con los niños, ¿verdad? Porque sobre todo con los niños pequeños, que en las escuelas se empiezan a ofrecer que natación, que ballet, que club de tal cosa, y que taekwondo, que la defensa personal es muy importante, que aprendan desde pequeños. ¿Y qué nivel de saturación puede llegar a experimentar un niño pequeño que en otras épocas, por lo menos nosotros íbamos al kinder y teníamos un espacio, pero teníamos toda la tarde para jugar con los vecinos, ¿verdad? Ahora se le da mucha importancia a un montón de detalles, pero realmente qué tan esenciales son. O sea, no que no sean importantes, porque la salud es algo importante, el ejercicio es algo importante, pero también se puede saturar muy fácilmente a un niño pequeño con toda esta gama de situaciones, ¿verdad? Que además yo creo que detrás de esto, en el fondo, con toda la buena intención, pero hay, yo no digo intención comercial, ¿no? Porque la saturación, o sea, comprar cosas innecesarias, ¿no? Pues ricos a algunos, ¿no? A los que los venden. O sea, yo creo que hay un tema de sistema ahí muy interesante que nos permite pensar este COVID, mezclando cosas, pero es que ahora me viene a la cabeza la homilía del Jueves Santo de Rainer Canta la Mesa en el Vaticano, que se la recomiendo a todos ustedes, ¿no? Para mí es el resumen de la explicación de lo que pasa y de lo que... Y entonces él pedía esto, ¿no? Que ahora nos damos cuenta de la importancia de la salud, por ejemplo, y entonces la poca importancia de otras cosas. Y incluso a nivel político proponía la eliminación de la producción de armas en la humanidad, para poderla centrar en la... Y, en cambio volver a descubrir el campo, ¿no? Esta mañana con mi hijo Sabio, que teníamos esta conversación de 10 años, pues acababa diciendo esto, ¿no? Decía, en el colegio a veces no aprendemos nada, decía, en casa, ¿eh? Y yo me acordé de un formato que es curioso que no se esté hablando, ¿no? Que es el homeschooling, que lo defiendo al 100%, pero que viene a decir que no hay nada que enseñe más, ¿no? Que lo que aprendes, ¿no? En este entorno de afecto y de proximidad, como puede ser la familia, ¿no? Y con mi hijo, pues estos días ha llovido bastante, teníamos un barreño en una terraza y se ha llenado hasta la mitad. Y le digo, o sea, más que el esfuerzo que he estado 1 hora y media haciendo de informático para poder saludar, yo, en mi opinión, sería la línea esta del decrecimiento y de la desaceleración y de volver a otro mundo más de cercanía, ¿no? Yo creo que suspender definitivamente todo el colegio y crear. Yo le puedo enseñar meteorología, o sea, si aprende. Además que el barreño que teníamos más o menos tenía una boca de 1 metro cuadrado. Y entonces, esta tarde voy a intentar ir y entonces medir cuántos litros, ¿no? Y se acordará toda la vida, ¿no? O sea, la cantidad de cosas que sin movernos de casa se nos han fundido los plomos, ¿no? Y ahí pues podemos hacer una clase de instalaciones eléctricas y entonces, bueno, bien, toco distintos temas, pero yo creo que esto, pues al final descubrimos, ¿no? Que lo más esencial lo teníamos muy cerca, ¿no? Muy cerca, exacto, estaba ahí a la par. Claro, aunque es un consejo que no se van a tomar muy bien mis compañeros docentes, pero, pero se entiende el propósito, ¿verdad? O sea, en efecto, en la familia se pueden aprender infinidad de cosas y son esenciales mucho más allá de muchas cosas eh, que pueden ser complementarias, que pueden ser importantes, pero que no son necesariamente esenciales, ¿verdad? Ese es el punto. Eh, don Gabriel,
Hay otra consulta que le quería hacer. Eh, en el tema de dirección de empresas, la comunicación entre directivos es algo súper importante, ¿verdad? Que tengan buena comunicación y normalmente también se rescata mucho que tienen que tener un norte común, tienen que tener una meta común, porque si no tienen una meta común, la empresa no va para ningún lado, ¿verdad? ¿Cómo aplica esto para las relaciones de pareja? ¿Cómo aplica esto para el matrimonio, digamos, esos que están al frente de la familia? Bien, pues has tocado un tema, ¿eh? O sea, si tú quieres acertar, ¿no? Si tú vas de asesor, ¿eh? A un grupo de empresas o directivo cualquiera, ¿no? Y quieres acertar, sí, siempre, ¿eh? Sin haber estudiado incluso nada la situación, tú siempre puedes decir, aquí hay un problema de comunicación. Y si lo dices con suficiente aplomo, ¿eh? Y eres capaz de aguantar, los silencios que va a provocar, o sea, habrás dado en el clavo. Claro. Y si eres capaz de aprovechar, puedes tener a esos directivos pues, o esos profesionistas pues, una mañana. O sea, que la comunicación es, de hecho, es el corazón, ¿no? El corazón de la convivencia, ¿no? El corazón. Y claro, ahora, digamos, en las empresas, ¿no? Pues sucede que hay muchas propuestas, ¿no? Pues sobre cómo reducir la carga fiscal asociada a esta situación, pero, pero al final, o sea, hay como un nivel, digamos, de interacción, ¿no? De día a día, ¿no? Pero en realidad los grandes problemas de la empresa, del equipo profesional, están más abajo, ¿eh? O sea, están en la aceptación, ¿no? Y en la confianza y en el grado de unión de las personas que empezaron el negocio, de los miembros de una oficina, ¿no? Y eso es una cosa que he aprendido con los años. Yo antes pensaba, ¿no? Creía mucho en esta consultoría práctica, que sigo creyendo en ella, pero los problemas a largo plazo nunca están ahí, ¿no? Sino que están en los valores y en la conexión o la desconexión de que al final uno se vaya. Pues, se me ocurría que en el plano familiar pues, un poco pasa lo mismo. O sea, en principio, en el plano familiar también te casas, digamos, con una ilusión, con un sueño, ¿no? Pues de felicidad, de cambiar el mundo, digamos, de hacer un proyecto ilusionante. Pero luego viene el día a día, ¿no? Y en el día a día, a veces pues, hay cansancio, hay sobresaturación, etcétera, ¿no? Y entonces lo importante es efectivamente el saber, y esto es una de las consejos generales, ¿no? Pues para parejas y equipos, ¿no? En igual medida, ¿no? O sea, como hacer estos parones, ¿no? Tenía un jefe, no trabajé en Arthur Andersen en una época que llamaba Stop and Smell the Roses. O sea, el parar, ¿no? Y oler las Y rosas. y oler las rosas, ¿no? El día a día nos fijamos en lo que no funciona. Entonces yo creo que, o sea, por un lado ahora el situación del coronavirus nos da esta opción, ¿no? Y yo digo, con una de mis hijas así ha sido, o sea, que yo me he confinado, digo, con la mitad de mi familia para poder ganar un poco de espacio y, y eran los más pequeños y quizá eran con algunos que estaban un poco peor y yo, era mi hija pequeña, que ahora en este grupo es la hija mayor, ¿eh? Y claro, he adquirido pues un rol, ¿no? Y me decía, pues, pues, lo que está, ahora antes de ser, pues me viene a dar un beso y un abrazo, cosa que no había hecho los últimos 7 años, y tiene 17. Y yo creo que esto es un poco también lo que a nivel de pareja, y lo tenemos más difícil los que tenemos familia con hijos, porque de alguna manera los hijos son parte de esa tarea, de ese día a día, y que hace que perdamos la ilusión y por tanto hace falta, yo de hecho esta tarde, mira, no lo sabe ni mi mujer, que todavía, pero he convocado a una cita, digamos, ya veremos, pero
con esta ilusión de decir, bueno, pues vamos a volver, ¿no? Vamos a volver a la ilusión, vamos a volver, no vamos a hablar de cosas, sino vamos a hablar ¿no? Vamos a hablar de cómo estamos, de qué sentimos y de recordar, ¿no? Mira, aquí tengo detrás una serie de fotos familiares, ¿no? Que ayudan mucho, ¿no? Yo recomiendo mucho las fotos porque estas pues, van y vienen, ¿no? Y, bueno, desaparecen básicamente, pero esas quedan, ¿no? Bueno, o Claro. sea, es indispensable un poco el parar, ¿no? El stop and smell the roses, ¿no? Parar, mirarnos a los ojos, dejar el día a día, que puede ser agotador, y más en esos días de coronavirus, ¿no? Y bueno, y ahí sí crear ese espacio de De conexión. intimidad, de conexión. En otro video que tenemos en el canal, con don Mauricio Navarro Bulgarelli, hablamos del tema de proyecto de vida, pero es interesante porque él toca el tema de tener una conversación existencial, porque ahora tenemos mucho contacto por medio de redes sociales con muchas personas, ¿verdad? Muchas veces hay grupos en WhatsApp con familias enteras y hay contacto potenciado por la tecnología, pero no necesariamente es íntimo o no necesariamente es intimidad, ¿verdad? Entonces, esos temas que dice usted, don Gabriel, es justamente eso, ¿verdad? Es una conversación más existencial, unos temas más profundos, ¿verdad? Y en ese sentido, definitivamente la pareja tiene que estar fortalecida, ¿verdad? Si quiere hacerle frente a la dirección de la familia, ¿verdad? Y más estamos viendo las fotos ahí detrás suyo, ¿verdad? Todos los, todos los chicos, ¿qué edades tienen, don Gabriel? El primero y el último. A veces digo que tengo 6 más 1, ¿eh? Ajá. Pues tengo que aclarar que es con la misma mujer, ¿eh? Que es lo que tiene más mérito. Uh, pero sí que es verdad que tuvimos durante 8, o sea, en 8 años tuvimos 6, que están muy juntos, forman un pack. Luego tuvimos este pequeño filósofo de 10 años, o sea, ahora o sea, la sexta, está por hacer los 18, y el mes que viene, y luego tengo el pequeño, ¿no? Digamos que es como el referente, el mimado, por supuesto, Claro, claro, por supuesto. pero... Um, y efectivamente, o sea, el tema este de volver a los... hay una frase de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que dice, a veces estamos tanto en las cosas de Dios que nos olvidamos del Dios de las cosas, ¿eh? Pues esto también se puede aplicar, o sea, a veces estamos tanto en las cosas de la familia, o sea, ¿no? Que la familia es un florecimiento, ¿no? Del amor de pareja, ¿eh? Que nos olvidamos, ¿no? De la pareja, o sea, de la pareja que es, ¿no? Que es el sentido, que es el origen, ¿no? De, de- de todo lo que viene después, ¿no? Entonces es importante, efectivamente, esta conexión, ¿no? Explicando esto, ¿no? Pues también con esta filosofía del realismo, o sea, la gestión de incompetentes parte de las limitaciones, ¿no? Y un ejercicio que me he propuesto hacer estos días con mi mujer es un ejercicio de reconocimiento de las, o sea, digamos, del vicio principal, ¿no? Y a la vez de la virtud principal, ¿no? Entonces, cada uno pues va a poner lo que piensa del otro sin que lo vea, el otro verá luego si coincide, ¿no? O sea, creo que este conocimiento y esta unión, pues bueno, ahora quizás pues, hay algunos ejercicios para poderlo hacer con algo de calma y para salir realmente con uno de los lemas de toda esta situación, ¿no? Pues o sea, ante la cerrazón exterior, ¿no? Pues el crecimiento interior. Que no es fácil, y tú has tocado un tema que no quiero olvidar, que tenemos muchos enemigos. Uno de los enemigos, sin duda, es la tecnología, ¿eh? Ahora, bueno, pues realmente yo un test que proponía hace un tiempo por Twitter, un reto, y ahora la verdad que es que no lo cumplo ni yo, es si
cuando te levantabas, lo primero que hacías era dar un beso, una caricia, algo a alguien, o un saludo, o en cambio el teléfono, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros, ¿no? Pues el último beso es para el teléfono y el primer beso también, ¿no? Creo que hay algo mal, porque entre medio también pasa, ¿no? Entonces, realmente, o sea, no sé si es que el diablo maneja las tecnologías y que ha conseguido pues desunir lo más cercano, ¿no? Ahora puedes estar esto, ¿no? Tocándote, esto pasa no sé, en Costa Rica, seguro que no, pero en las universidades que yo estoy en Barcelona, pues a menudo tenemos alumnos, ¿no? Que están a un palmo tuyo, pero están absolutamente en otro mundo, ¿no? Con el teléfono, ¿no? O sea, que estamos alejando lo más cercano, ¿no? Y esto, una de las soluciones, que es uno de los principios, digamos, prácticos, ¿no? De la gestión de incompetentes en la aplicación de la gestión actual, es el marcar hitos. O sea, mejor uno pues, puede consultar pues, eso, el teléfono, pues a las 10 de la mañana cuando se despierta o organiza el día, pero luego hasta las 12 ya no. Incluso yo recomiendo, y esto son las cosas que aparece en el nuevo libro, ¿no? La desconexión digital, o sea, para poder trabajar en nuestro oficio, para poder escuchar a las personas que atendemos, ¿no? Para poder pensar y elaborar pues cualquier contenido, pues es indispensable que nuestra conexión digamos, digital sea discontinua, sea discreta. O sea, entonces, esto puede hacerse o sea, un hábito, pero hacer también, digamos, tecnológicamente, o sea, desconectar los datos, ¿no? En periodos, darse unos periodos de silencio digital, ¿no? Digamos, genera todo un montón de patologías y puedes estar efectivamente en la situación teóricamente de mayor inmovilización, pero con un grado de ansiedad y de estímulos absolutamente insufribles. Claro, claro, por supuesto. De hecho, lo ve uno haciendo teletrabajo, ¿verdad? Porque estamos haciendo uso de la tecnología para poder hacer estas cosas, como lo que estamos haciendo en este momento, y reuniones de trabajo, contestando correos, pero es imparable el nivel de notificaciones, ¿verdad? Notificaciones de una cosa, notificaciones de otra, aparte, digamos, como estamos trabajando con la familia en este momento, tenemos a gente hablándonos y llega un punto de saturación que es complejo, ¿verdad? Es de un manejo complejo. Entonces, definitivamente tenemos que desintoxicarnos un poquito eh, de los teléfonos, porque como dice usted, ¿verdad? Nos vamos a la cama con el teléfono y nos levantamos con el teléfono. Don Gabriel, una última pregunta. Eh, Usted en sus libros no es de alabar como los grandes liderazgos y poner ejemplos como utópicos, ¿verdad? Que generalmente es lo que en muchos libros de gestión se hace, ¿verdad? Entonces se habla de Steve Jobs, se habla de Bill Gates, se habla de Bezos, el de Amazon, y es como no sé, como que se idolatra a gente que cumple con cosas como con parámetros que parecen ser muy ideales y de hecho muchas veces no se pinta una imagen realista de cómo son verdaderamente estas personas. Eh, y a veces a los padres los consejos en torno a la familia, y eso es a donde quiero llevar esa pregunta, eh, también les plantean como entornos de comunicación súper ideales, manejos de la disciplina en una armonía increíble, ¿verdad? Uno pone a ver a veces videos en YouTube y parecieran familias perfectas, ¿verdad? Eh, en cambio, eh, sus consejos tienen que ver con mejoras realistas, ¿verdad? Eh, y con familias, en este caso, si lo aplicamos al tema de la familia, con familias realistas, con situaciones de incompetencia, pero que pueden mejorar. Entonces, ¿cuál sería su última recomendación para estos padres que puedan estar
un poco cansados en este momento y no se sientan tal vez tan satisfechos con la forma en que han manejado este confinamiento, ¿verdad? Eh, para que aspiren a mejorar, pero de una forma realista, con los pies en la tierra. Tú vuelves a dar, ¿no? En una de las claves de mi propuesta, ¿no? Yo, de hecho, pues fui educado, ¿no? En un entorno donde esto, ¿no? Pues los mayores eran perfectos y eran un ejemplo en este sentido, ¿no? Eran ejemplares, ¿no? Francamente, desde este punto de vista, pues yo he tenido la sensación, ¿no? De que no daba la talla, de que no daba la talla. Um, por ejemplo, ¿no? Que tú tenías diferencias con tu mujer, pero que deberían, pues, privado y tal, y que no se enteraran los niños y tal, ¿no? Esto, pues, el mal carácter que uno pueda tener, las circunstancias y los pocos espacios, en mi caso no ha sido así, ¿no? Y en cambio me acordaba ahora cuando hablabas de una educadora estadounidense, no me acuerdo, que decía como cosas que los niños tienen que aprender para madurar, ¿no? Y una de las cosas era los defectos de los padres, ¿no? Y entonces yo creo que, y ya ves que, bueno, aquí pues que, bueno, yo he ido a psicóloga, he tenido mi momento de depresiones y que me siento realmente superado muchas veces por mi... Y yo creo que esto, digamos, es el nuevo liderazgo. O sea, realmente, y lo aplico de una forma creciente. Digo, los últimos años, por ejemplo, en profesores también. O sea, el rol del profesor es alguien que no ha tenido ningún defecto, ¿no? Y que lo sabe todo y tal, ¿no? Entonces, cuando se descubre un defecto, o el político, ¿no? Se descubre, entonces cae de golpe, ¿no? O sea, Claro. lo que más educa, lo que más une, ¿no? Es realmente el reconocimiento de la realidad, de la vulnerabilidad que nos necesitamos unos a otros, ¿no? En ese sentido, yo les diría esto, que es normal. Hay un libro americano de una psicóloga que es It's okay not to be okay. O sea que si estáis cansados, ¿no? Pues es normal estar cansados, ¿no? Lo raro sería no estarlo. Y estas sonrisas ¿no? De las series americanas, ¿no? Pues no son reales, ¿no? No son toda la realidad. Que tenemos que pretender mejoras muy, muy, muy parciales, ¿no? O sea, que mañana lo hagas mejor que hoy, ¿no? Proponernos algunas, ¿no? Pues que cada semana intentamos algo, ¿no? Pues que ordenar, ¿no? Pues podríamos estar ordenando toda la casa cada día, ¿no? Y no, pues bueno, vamos a intentar que hoy se ordene un poco, ¿no? O sea, al final es este, quitarnos un poco la máscara también, el perdón, o sea, a mí coincidí, hacía unas conferencias sobre gestión de conflictos en México hace 3 o 4 años y coincidió que el Papa vino esos mismos días, que me vino a ver a mí, como quien dijo, porque en el discurso me acuerdo, que es una cosa que seguro que subliminalmente habrán visto, pues hablaba de que no le gustaban a las familias perfectas, ¿no? Era, pues todo estaba tan ordenado, todo tan previsible, todo tan... ¿no? Que en realidad las familias, pues eso, se tiraban platos, que volaban los platos, ¿no? De que su familia debía ser así, ¿no? De origen italiano, ¿no? Pues volaban los platos. O sea, que no hay que escandalizarse que sus días pues vuelen los platos. Sí que decía que lo importante es que antes de irnos a la cama, ¿no? Pues, o sea, que acabemos reconciliados. A veces pues, no pasa, a veces tardas una semana, digamos, en reconciliarte, pero yo creo que en casa, que no me considero ejemplar en muchos aspectos, pero sí quizá esto lo tenemos, ¿no? O sea, que tenemos una gran capacidad. Ayer mismo pues comíamos y una de mis hijos pues criticando muy fuerte a una de mis hijas y luego lo vi a media tarde pues que le pedía perdón, ¿no? Porque lo había, pues sabemos esto, que estamos cansados, ¿no? Vamos a intentar, digamos, proponernos algunas pequeñas cosas, ¿no? Esto el tema de los hitos, ¿no? O sea, tener hitos para hacer una cosa, hitos para hacer otra, ¿no? Ah, y, y luego la verdad que mi último consejo en ese sentido
yo me acuerdo, o sea, mi suegro es aparejador, que aquí es, y cuando empezaba en una casa, había una costumbre que era decir, decían, que Déu y faci més que nosaltres, en catalán, significa que Dios haga más que nosotros. Entonces, en Ujú. esta, en esta incapacidad, a veces he dicho, que me has oído, que la máxima capacidad de gestión de niños que tenemos es una fórmula que es uno menos de los que realmente tenemos, ¿no? Y por lo tanto, todos estamos un poco superados y nuestra capacidad de configurar, ¿no? Pues el alma o de superar, ¿no? Los chicos que tengo aquí en casa, en esos momentos, pues tienen bueno, una pequeña menor pues, diagnosticada, ¿no? Bueno, yo no lo voy a curar, ¿no? Estos días, pero voy a intentar que al menos pues vamos a tolerarlo, vamos a aguantarlo, ¿no? Cada día un poco. Vamos a, bueno, proponerse en vez de discutir, pues eso, ¿no? Pues cada día, pues a lo mejor cada 2 días, y dejemos las discusiones para mañana. Y esto es el bien y la mejora posible, y con esta idea de que cadeu y fácil descansar. Si realmente, pues eso, ¿no? Si el coronavirus, si somos, de hecho, estamos en las manos de Dios, ¿no? El libro este del japonés que enseñaba hace un momento tiene un subtítulo pequeñito de entradita que empieza, dice, que Dios nos ama, ¿no? Y me salió un poco al final, o sea, viendo todos los desastres que íbamos a hacer, ¿no? Pues hombre, a pesar de todo, tenemos un recurso, el comodín, ¿no? Que al final es un Padre Todopoderoso que hará que todo eso, aunque parezca, yo también cada vez veo más la vida y creo que nos ayuda a verla como una película. Entonces, si tú tienes un momento difícil, ¿no? Estos días, pues a lo mejor haz un diario y convierte o habla con tu amigo de lo mal que lo pasas, ¿no? Y entonces eso ya te hace que no lo pases tan mal, ¿no? Incluso puedes llegar a reírte de lo mal que lo habías pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra vida es como una película que acaba bien, ¿no? Porque el guionista pues, nos quiere y somos los buenos de la película, aunque es verdad que entre medio pues puede haber momentos realmente, ¿no? Pensaría, ¿no? Pues que se quería cambiar, ¿no? De película. Claro, eso me recuerda a justamente esta última intervención, don Gabriel, me recuerda a un versículo y parecido a lo que decía su suegro, ¿verdad? Hay un versículo que dice que si Dios no construye la casa, en vano trabajan los que la construyen, ¿verdad? Entonces, qué importante la Este fe. versículo, Jorge, lo tengo en piedra en la entrada de mi casa. Ah, O bueno, sea, es. en catalán lo tengo escrito. Y esto es fundamental. A mí una de las, digo, de hecho, esta es la segunda conferencia, ¿no? Que he podido hacer con motivo de esta situación, pero también hice un artículo y hay un par de frases que ahí empezaba en el artículo, en mi blog Gestión de Incompetentes, que pueden, mismo título del libro, Gestión de Incompetentes, que decía cuando, sí, es una frase que aparece en la película Bella, del director mexicano, una película deliciosa, dura y tal, y Bella se llama la película, empieza así como diciendo, dice, si quieres hacerle reír a Dios, ¿no? Cuéntale tus planes. De alguna manera, nosotros intentamos no tenerlo todo y es lo que ha pasado. O sea, todo estaba planificado, los políticos y esto, por el trimestre creceríamos el 0,13 o no sé cuántos, todo planificado a nivel personal, pues la educación de los hijos, el presupuesto, no sé qué, y de golpe pues parece, ¿no? Es eso, ¿no? Cuando empiezas a encontrar, ¿no? Otra frase que aparece en ese artículo que me tiraba esta situación, ¿no? Cuando empiezas a encontrar, ¿no? Algunas respuestas, ¿no? Pues Dios te cambia todas las preguntas. Y creo que esto es lo que nos está haciendo, digamos, a nivel planetario, a nivel político, a nivel filosófico, a nivel pues personal, educativo, ¿no? O sea, creo que estamos ahí, ¿no? Y entonces verse en ese contexto, pues uno puede llegar esto, ¿no? Como el personaje de la película de acción, ¿no? Que lo está pasando mal, pero sabe que es un personaje, sabe que es una película, sabe que es el bueno y tiene otros compañeros con los cuales hace la aventura y convertirlo lo duro en aventura, ¿no? Que esto es un poco, ¿no? Y esto es lo que nos ha pasado, creo. O sea, que
vivíamos muy tranquilos, ¿no? Y ahora hemos entrado en aventura, o sea, la historia en general, ¿no? De Europa, del mundo, vaya, del mundo, hemos entrado en la historia, hemos entrado en la historia. Hemos entrado en la historia, exactamente. Don Gabriel, muy agradecido por este tiempo que hemos compartido. Sinceramente ha sido muy edificante para mí, ha sido muy provechosa la charla y creo que también para las personas que nos ven. Muchas gracias, don Gabriel. Pues a ti, Jorge, siempre que quieras, estoy a tu disposición. Y para ustedes que nos vieron en esta transmisión, eh, si ha sido edificante para ustedes, entonces les agradezco compartirlo con las personas que consideren que también necesitan escuchar de estos sabios consejos que nos ha dado amablemente don Gabriel Ginebra. Lo pueden buscar, su blog es Gestión de Incompetentes, también pueden buscar sus libros y en el canal de YouTube que creamos para esta situación, se llama Jorge Monje Solís. Eh, Hay otros videos muy interesantes también que sé que les van a ser de utilidad. Muchas gracias. Ustedes.